Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de genética mendeliana. Estamos ya en el sexto vídeo y vamos a continuar explicando pues, las bases de la herencia tal como las conocemos y tal como las aprendimos a partir de unos experimentos realizados por Mendel en el siglo XIX. He de decir que ya hemos visto la primera y segunda ley mendeliana y que hemos visto las experiencias de Mendel más básicas. Aquí nos encontramos, o me he encontrado realmente a lo largo de los años, con una diferencia de criterio a la hora de hablar de las leyes. Cuando uno lee los libros de texto en castellano, normalmente, o si sois alumnos de ESO o de bachillerato, podréis comprobar que siempre se habla de tres leyes de Mendel. Sin embargo, cuando uno lee libros muy contrastados que vienen del mundo sajón, como los que tenéis aquí en la diapositiva de Biología molecular del gen, que uno de los autores, como veis en la portada, es Watson, James Watson, el descubridor de la estructura del ADN, o el libro Genética que vemos ahí de Suzuki, Lewontin, etc. El criterio de formar o de al menos hablar de las leyes de Mendel es diferente y nos encontramos solo con dos leyes de Mendel. Realmente lo comento para que no haya confusión o que no se crea que dependiendo de quién o a quién leamos hay unas leyes o hay otras leyes. La verdad es que mi conclusión, y si nos fijamos un poco en esta muestra que tenemos aquí, hay dos leyes que tienen que ver con cómo se distribuyen o cómo se reparten, ¿no?, los genes en la división celular, y hay una ley, que sería la ley de la uniformidad, que estamos viendo en la parte derecha, que tiene que ver, bueno, con los resultados que observamos. Digamos que esa primera ley de la uniformidad cruje un poco, ¿no? No encaja tanto a lo que se refieren las otras dos leyes. Las otras dos leyes están hablando de distribución de genes, de caracteres, mientras que esta primera ley, bueno, habla un poco de qué es lo que ocurre cuando se cruzan razas puras y nos encontramos una respuesta en las generaciones, en la descendencia. Lo he querido comentar, bueno, para tenerlo en cuenta, porque yo voy a hablar ahora o voy a explicar, o a intentar aclarar qué es la tercera ley. Pero, claro, podríamos darnos a error. ¿Qué tercera ley? ¿De qué tercera ley voy a hablar? ¿De la tercera ley en los libros de texto? ¿De la segunda ley de los libros como los que vemos en la diapositiva? Bueno, realmente lo que más importa es el nombre. Y sea segunda ley o primera, sea tercera o segunda, se llaman igual. Ley de la segregación independiente, es lo que tenemos que conocer qué significa, sea la primera ley según unos libros o segunda según otros, y ley de la distribución independiente y qué significa. Bueno, hecha esta pequeña aclaración, que espero perdón, que no os haya, digamos, llevado a error, vamos a entrar un poco de lleno en los conceptos que nos interesa trabajar. La tercera ley de Mendel, en los libros de texto españoles, o si queremos llamarla la ley de la segregación, perdón, de la transmisión independiente, ¿no?, de un par de genes, dice que cuando se forman los gametos, cada par de genes se separa, se distribuye, se segrega de forma independiente de la de otro par. Pero lógicamente esto no le vino a Mendel por ciencia infusa, o sea, no se le ocurrió una mañana que se levantó viendo su jardín y, digamos, enunció su tercera ley. Digamos que Mendel, una vez que hemos visto que trabajaba con un solo carácter, quiso saber qué pasaba si tenía en cuenta más de un carácter a la vez. Si os fijáis en este modelo, las plantas o las semillas representadas en el dibujo son o representan dos caracteres, dos rasgos. Hay guisantes amarillos y lisos en esa generación parental P, y hay guisantes verdes y rugosos. O sea, estamos hablando de dos caracteres, no estamos hablando de un carácter. Hasta ahora en todos los vídeos hemos hablado de un solo carácter, o la forma de la semilla, lisa rugosa, o el color de la semilla, amarilla verde. Aquí estamos hablando de los dos. Es decir, Mendel pensaba, ¿qué ocurrirá cuando yo estudie dos caracteres al mismo tiempo, a la vez? ¿Cómo se produce la descendencia de estos dos caracteres? Y él, bueno, pues tenía como, vamos a decirlo así, dos hipótesis, ¿no?, que vamos a intentar ver ahora. Una hipótesis que vemos aquí, que es la hipótesis de que
por decirlo de alguna manera, los caracteres, ¿no?, están unidos entre sí o dependen el uno del otro, que sería esta hipótesis, o tenía la hipótesis de que se pudiese dar una transmisión independiente de estos caracteres. Es decir, recordemos que para Mendel las características hereditarias están en unos factores perfectamente definidos y discretos, no lo que se llevaba en aquella época, que era la teoría de las mezclas, que era como juntar, por decirlo así, dos pinturas y el resultado sería una pintura de color intermedio. Y él pensaba que la herencia se debía a partículas individuales que tenía cada progenitor. Por lo tanto, si esas partículas iban juntas, se produciría un tipo de descendencia, un tipo de resultado, pero si iban por separado se produciría otro. Y eso es un poco las hipótesis que él manejaba antes de estudiar o de hacer las experiencias. Bien, supongamos esta primera hipótesis de, oye, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el factor I grande, I mayúscula, que significa yellow, amarillo, estuviese o fuese, digamos, que estuviese pegado, por decirlo así, al factor R grande, que significa liso? Es decir, que irían juntos siempre. Es como si estuviesen enganchados, ¿no? Bueno, pues que este tipo de plantas, esta es la generación FS1, que tienen los 4 tipos de, vamos a decirlo en términos modernos, de alelos, aunque son factores mendelianos, tienen el I grande, el I pequeña, el R grande y el R pequeña. Si I grande siempre va pegado a R grande, ¿qué tipo de gametos formarían? Bueno, pues formarían gametos, como vemos aquí, I grande, R grande, ya que están pegados. Pero también podrían formar gametos I pequeña, R pequeña. Podrían formar gametos I grande, perdón, I grande, R pequeña, no. I grande, R pequeña, no, porque en principio Mendel supone que está pegado I grande con R grande. ¿Podrían formar gametos I pequeña, R grande? Pues tampoco, porque en principio si el I grande está pegado al R grande, el I pequeña tiene que estar como soldado al R pequeña. Así que tenemos estos dos tipos, ¿no?, por decirlo así, de gametos en el esperma, en el polen, como en los óvulos. Así que tendríamos una descendencia, como vemos aquí. Una descendencia que solo podría proporcionar que individuos amarillos y lisos o individuos verdes y rugosos. Aquí no hay individuos verdes lisos y aquí no hay individuos amarillos y rugosos. Pero esto es una hipótesis. Esto es algo que está en la cabeza de Mendel antes de estudiar, digamos, la experiencia. ¿Y qué ocurriría si realmente el, digamos, factor I grande y el factor R grande se manejasen por separado, se distribuyesen por separado y no hay ningún tipo de vínculo de pegamento que los una? Bueno, pues que el I grande puede ir, obviamente, con el R grande, pero el I grande también podría ir con el R pequeña. O el I pequeña podría ir con el R grande y el I pequeña podría ir con el R pequeña. De manera que hay 4 tipos de gametos diferentes en el polen y 4 tipos de gametos diferentes en los óvulos. Y vemos que la distribución o tipos de descendencia que podemos obtener, es decir, qué tipos de individuos podemos originar, son bastante distintos. Y nos fijaríamos en sus fenotipos, en qué aspecto tienen, y aquí sí que encontramos guisantes amarillos y lisos, guisantes verdes y lisos, guisantes amarillos y rugosos y guisantes verdes y rugosos. Bueno, realmente cuando Mendel hizo este cruce, es decir, cogió 2 líneas de razas puras, aquí vemos estas 2 líneas de razas puras, para el carácter, forma y color de la semilla, obteniendo una FS1 uniforme, como no podría ser de otra manera, con todos los individuos heterocigotos. Al autofecundar los individuos de la FS1, ¿qué pasaría? ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a ocurrir esta opción de aquí o va a ocurrir la otra opción, la que tenemos a la derecha? Bueno, pues realmente cuando Mendel hizo esta experiencia, obtuvo los resultados que observamos en esta parte de aquí. Obtuvo una relación, una frecuencia fenotípica de 9, 3, 3, 1 respecto a, bueno, el color y la forma de la semilla. Tal y como vemos aquí, 315 semillas fueron amarillas y lisas, 108
lisas y verdes, 101 amarillas y rugosas y 32 verdes y rugosas, demostrando claramente esa tercera ley de Mendel, o segunda, o quizá mejor llamada ley de la transmisión independiente de los factores mendelianos en la reproducción. Así que bueno, teniendo esto claro, porque lógicamente Mendel al hacer este experimento demostró, o digamos descartó, por decirlo de alguna forma, esta hipótesis que tenemos aquí, esta lógicamente no podría ser válida, porque ningún resultado de los que él hizo arrojaba este tipo de descendencia en relación 3:1 y con solo dos fenotipos diferentes en las semillas, ya que si el liso y el amarillo fuesen juntos, es obvio que saldrían solo semillas lisas y amarillas, pero vemos que realmente lo que ocurrió fue esto que estamos viendo aquí. Por lo tanto, se demuestra esta ley de la transmisión independiente de los factores mendelianos. Podemos comprobar esto con un pequeño problema, un sencillo problema. Vamos a suponer que cruzamos una variedad de guisantes híbrida. ¿Qué quería decir híbrida? Híbrida quiere decir que no es una raza pura, por lo tanto, que tendrá dos tipos, ¿no?, de alelos o que serán heterocigotos. Y esta variedad es híbrida para el color y para la forma de las semillas, es decir, tenemos una variedad amarilla y lisa. Y esta amarilla y lisa híbrida la cruza con una variedad verde y rugosa. ¿Qué proporción de semillas amarillas y rugosas obtendremos? Bueno, lo primero que debemos saber y describir es qué relación hay entre cada uno de los alelos. El amarillo a grande es dominante sobre el verde a pequeño. Eso lo debemos saber, o si no lo sabemos, generalmente los enunciados nos lo dicen. Y el liso R grande es dominante sobre el rugoso R pequeño. Aclarado esto, aquí nos dicen una semilla amarilla y lisa y además híbrida. Si es híbrida, no es raza pura. Por lo tanto, amarilla y lisa, híbrida. Esta es nuestra, digamos, semilla que representa la que viene en el enunciado. Esta semilla amarilla y lisa, híbrida, es esta de aquí. Pero aquí también pone que se cruza con una verde y rugosa, pero como sabemos que verde y rugoso son recesivos, la semilla verde y rugosa tiene que ser A pequeña, pequeña, R pequeña, R pequeña. Así que ya con nuestro enunciado y con nuestros símbolos aclarados tenemos nuestra generación o nuestro cruce parental. Una semilla homocigota recesiva para los dos caracteres, que es rugosa R pequeña, y que es verde A pequeña, se cruza con una semilla híbrida, amarilla y lisa, y por lo tanto si es híbrida tiene que ser heterocigota, porque si fuese a grande ya no sería híbrida, y si fuese a pequeña ya no sería amarilla. ¿Qué tipo de descendencia pueden tener un cruce como este? Bueno, pues es sencillo, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué tipos de gametos puede originar esta semilla? Bueno, pues muy fácil. Todos sus gametos llevarán la pequeña y todos sus gametos llevarán la R pequeña, con lo cual, un solo tipo de gametos. El 100% de los gametos de esta planta será A pequeña, R pequeña. Mientras que en esta planta, el alelo A grande puede, ya que no va pegado al R grande, como demostró Mendel, puede ir acompañado del R grande y formará, por lo tanto, un gameto A grande, R grande. Pero el A grande también puede ir con el R pequeña y entonces formará un gameto A grande, R pequeña. Y si continuamos con las combinaciones, el A pequeña puede ir con el R grande y el A pequeña puede ir con el R pequeña. ¿En qué proporción se formarán estos cuatro gametos? Pues como dicen las leyes de Mendel, se van a segregar de forma equitativa, es decir, si son 4 tipos de gametos, un cuarto de cada tipo es lo que se podrá formar al azar en la fabricación, por decirlo así, de los óvulos o del polen. Cuando estos gametos al azar se unan con estos, ¿qué tipo de descendencia podemos tener? Bueno, pues si unimos un gameto A grande, A pequeña, ¿no?, con otro R grande, R pequeña, tendremos un individuo cuyo genotipo es este, que es igual que este progenitor. Por lo tanto, será amarillo, que lleva grande, y liso, porque lleva R grande. ¿Cómo será el cruce que salga de estos dos gametos? A grande,
A pequeña, R pequeña, R pequeña. Este individuo es amarillo, pero no es liso, es rugoso, ¿no? Aquí tendremos individuos A pequeña, pequeña. A ver qué ha pasado aquí. Vamos a estirar esto. A pequeña, pequeña, R grande, R pequeña. Está un poco travieso el programa. Vamos a ver si podemos. Así. Y por último, tendríamos A pequeña, dos gametos iguales, no A pequeña, R pequeña, con A pequeña, R pequeña, pues nos dará A pequeña, R pequeña, R pequeña. Bueno, ahora lo que tendríamos que ver, que es bastante fácil, es cuál es el fenotipo. Son 4 genotipos distintos, por lo tanto hay un cuarto de cada uno. Y la pregunta que nos dicen es, ¿qué proporción de semillas amarillas y rugosas podemos obtener? Bueno, pues lo que tendríamos que ver ahora es cuáles de estas semillas son amarillas y rugosas. ¿Estas son amarillas y rugosas? Sí, son amarillas porque tienen A grande y son rugosas. Así que este es un candidato a contar. Un cuarto ya son amarillas y rugosas. Estas son amarillas. Perdón, estas no son amarillas y rugosas. El R grande no es rugoso, que es liso. Estas son amarillas y lisas. Así que este genotipo no lo podemos contar. Nos preguntan amarillas y rugosas. Estas semillas son amarillas, A grande, y R pequeña, que significa que son rugosas. Estas sí que las podemos contabilizar. Amarillas y rugosas. Ya tenemos un cuarto. Estas semillas son A pequeña, por lo tanto verdes, ya no son amarillas, ya no las contamos. Y estas semillas también son A pequeña, pequeña, serían amarillas y tampoco las contamos, porque estas serían amarillas lisas, R grande, amarillas rugosas, R pequeña. En definitiva, de los 4 tipos o de los distintos genotipos que podemos tener aquí, ¿cuáles nos va a dar semillas amarillas y rugosas? La cuarta parte. Así que la pregunta quedaría contestada, ¿no? Un cuarto, el 25% de las semillas amarillas, de las semillas que obtengamos en este cruce serán amarillas y rugosas. Repito, ¿no? 4 combinaciones genotípicas distintas nos dan 4 fenotipos distintos que podríamos escribir aquí debajo, si queremos, ¿no? Para tenerlo más claro. Estas son amarillas lisas, estas son amarillas rugosas, que son las que nos preguntan, estas son verdes lisas y estas son verdes rugosas, que están en un cuarto, ¿no? En un cuarto cada una de las combinaciones. Si hubiese más preguntas, pues podríamos con este tablero cuadrado de Punnett responder a las preguntas que nos hiciesen. Y así, bueno, creo que hemos aclarado cómo trabajar, que a veces nos da un poco de temor manejar más de un carácter en los problemas, pero realmente veis que es muy sencillo manejar más de un carácter, simplemente hay que combinar los alelos de la forma adecuada, obtener también nuestro cuadrado de Punnett y a partir de ahí ver los resultados. Si tenéis alguna duda, si hay algo que no ha quedado suficientemente claro, si no me he expresado muy bien, no dudéis en enviarme algún comentario, algún correo, en el propio canal, y si os gusta, pues no olvidéis suscribiros para que os avise cuando aparezca un nuevo vídeo y darle a me gusta para que otros también puedan pues ver este tipo de contenidos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.